La función f de x modela el consumo anual de frijoles en toneladas en los Estados Unidos entre 2000 y 2017, donde x representa el número de años desde 2000. Para la parte A, se nos pide que usemos un método gráfico para determinar los años en que el consumo de frijoles fue mayor a 21.360 toneladas por año, y luego se nos dice que escribamos la respuesta usando notación de intervalo y luego complete la oración a continuación. Primero grafiquemos la función en la calculadora gráfica. Primero ingresamos a la función presionando y iguals y separando la función para ahorrar algo de tiempo, y ahora ajustaremos la ventana a la ventana recomendada aquí. Entonces presionamos Window, el eje X va de 0 a 18 por unos, el eje Y va de 20.000 a 22.000 por 50 y ahora vamos a presionar Graph. Aquí está f de x en el plano de coordenadas. Porque estamos tratando de determinar los años en que el consumo es mayor a 21.360 toneladas por año, ahora graficaremos la función constante, y es igual a 21.360, entonces presione y es igual, presione Enter para ir a I2 e ingrese I2 igual a 21.360 y presione Graph. El punto de intersección nos dará el valor X, donde el consumo es exactamente 21.360 toneladas por año, así que busquemos este plano de intersección. Podemos hacer esto presionando C contra C. Para el menú Cálculo, opción 5 para intersección y luego presione Entrar 3 veces. El punto de intersección ocurre cuando x es aproximadamente 13.1, porque se nos pide redondear a un decimal, pero es cuando el consumo es exactamente de 21.360 toneladas por año. Queremos saber cuándo es mayor que esta cantidad, cuándo podemos ver que la función azul está por encima de la función roja a la derecha de este punto y, por lo tanto, el consumo es mayor de 21.360 toneladas. Cuando x es mayor que 13.1, también debemos reconocer que este modelo solo es bueno hasta el año 2017 y, por lo tanto, nos detenemos en x igual a 18 y no incluimos 18. Porque x es igual a 18 representa el año 2018, más allá del año del modelo. Entonces, nuestra solución serán los valores x de 13.1 a 18, sin incluir los puntos finales. Entonces, usando la notación de intervalo, debido a que los puntos finales no están incluidos, usamos paréntesis, no corchetes, por lo que la solución usando la notación de intervalo se ejecuta en un decimal. Es el intervalo abierto de 13.1 a 18, nuevamente entre paréntesis, porque los puntos finales no están incluidos. Luego, completa la siguiente oración usando la información del gráfico. El consumo anual de frijoles fue superior a 21.360 toneladas por año ¿a partir de qué año? X es igual a 13 representa el comienzo del año 2013 y X es igual a 14 representa el comienzo del año 2014 y, por lo tanto, en algún momento del año 2013, el consumo supera las 21.360 toneladas por año, así que aquí ingresamos al 2013. Ahora echemos un vistazo a la parte B. Para la parte B, queremos determinar los años en que el consumo de frijoles fue inferior a 21.255 toneladas por año, así que volvamos a la calculadora. Presionemos I iguals, borremos I2, así que bajamos a I2, presionamos Clear y ahora ingresaremos I iguals 21.255. Y presione Graph y ahora estamos tratando de determinar cuándo el consumo es menor que esta cantidad. Observe cómo el gráfico azul está debajo del gráfico rojo a la izquierda de este punto de intersección, así que ahora encontremos este punto de intersección, presionamos C contra C, opción 5 para intersect, presione Entrar 3 veces. Observe cómo es el punto de intersección cuando x es aproximadamente 12.2, si redondeamos a un decimal y, por lo tanto, el consumo es inferior a 21.255 toneladas. Cuando x es menor que 12.2, pero nuevamente, este modelo comienza en el año 2000, cuando x es igual a 0 y, por lo tanto, la solución será cuando x sea mayor o igual que 0 y menor que 12.2. Entonces, si graficamos esto en una recta numérica,
tendríamos de 0 a 12.2, nuevamente no incluiríamos 12.2, porque eso sería cuando el consumo es igual a 21.255 toneladas, y queremos la solución para cuando el consumo sea inferior a 21.255, entonces el modelo solo es válido a partir del año 2000, cuando x es igual a 0 para incluir x es igual a 0, y todos los valores entre 0 y 12.2. Entonces, usando la notación de intervalo, tenemos el intervalo de 0 a 12.2, no incluimos 12.2, entonces tenemos un paréntesis a la derecha, incluimos 0 y, por lo tanto, tenemos un corchete a la izquierda y ahora para completar la oración, el consumo anual de frijoles fue inferior a 21.255 toneladas por año hasta el año, que x es igual a 12 representa el comienzo del año 2012, x es igual a 13 representa el comienzo del año 2013, porque tenemos 12.2 aquí, va a pasar algún tiempo en el año 2012 y por lo tanto entramos en 2012. Espero que hayas encontrado esto útil.